la bienvenida a Síntesis el día de hoy al licenciado Leonardo de León, abogado, máster en Finanzas y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto, muy complacido de estar aquí hoy. Qué bueno. A nosotros nos parece interesante hablar con alguien que tenga el perfil de relaciones internacionales, acorde con el comentario que estábamos haciendo recientemente de los acontecimientos de la candidatura de Donald Trump en los Estados Unidos, que el partido el republicano acaba de comenzar ayer su congreso final, se supone que para determinar quién va a ser el candidato. Grullón preguntaba y Michelle, bueno, pero ya se supone que él es el candidato porque nadie le compitió, todo el mundo se retiró y él obtuvo los votos suficientes para hacerlo. Pero sería bueno que usted, que maneja estos temas, le diga a la población por qué hay que hacer la convención final, tanto los republicanos como los demócratas, porque todavía Hillary Clinton tampoco es candidata, aunque oficialmente ya Sanders, que era el único que le adversaba, la apoyó. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, evidentemente la convención es la oficialización de esta candidatura, como se le llama, virtual candidato a Donald Trump, pero él necesita ya que esa candidatura sea oficial por parte del partido. Como tú bien mencionas, la parte de los delegados que él obtuvo por encima del nivel requerido para poder ser el candidato. Pero si tú te fijas, hay ciertos elementos en las regulaciones del Partido Republicano que pudieran, como decimos en buen dominicano, hacerle un cucaramácara a Donald Trump. Entonces, si tú te fijas, él hizo algo inusual, que el hecho de haber nombrado su vicepresidente antes de esa convención fue algo incluso apresurado, porque ustedes recuerdan que él había anunciado que era el viernes, aunque ya es apresurado de por sí, porque usualmente los anteriores candidatos han anunciado su posterior a la convención. Entonces él sí se vio en el apuro, incluso luego del acto terrorista ocurrido en Niza, Francia, el jueves, pues él cambió esa fecha, pero aparentemente el mismo candidato a vicepresidente parece que le presionó en el hecho de que él tenía ya que anunciarlo, porque él se mostraba un poco, fíjate que habían 3 personas supuestamente que sonaban, pero luego entonces él lo anunció y lo hizo el sábado ya oficialmente, en función de que ya el lunes estuviera ese candidato, esa pareja, esa dualidad ya escogida. ¿Y qué otro argumento pudiesen tener los delegados del Partido Republicano para poder impedir que Donald Trump sea el candidato? Porque se habla de que pudiese ser, como usted dice, pero este es el último argumento, o sea, porque esto ocurrió hace una semana. O sea, ¿qué otro argumento fuerte o sólido pudiese tener el Partido Republicano para decir, no, usted no es el candidato puede ser fulano de tal? Bueno, supuestamente los delegados tienen ahora, pueden tomar la decisión en su conciencia, como dicen, y ellos determinar que él no es el candidato que reúne las condiciones para ser el representante del Partido Republicano, pero eso ya se ve muy poco probable, porque de hecho estaría violentando la institucionalidad del partido. ¿Qué nunca ha ocurrido? No, jamás. Y además, ¿a quién van a poner? O sea, ya es un momento, eso es algo muy ficticio. Donald Trump va a ser anunciado. Ayer hubo en esa actividad bastante unión, se vio, o sea, no se esperaba que iba a ser algo como más, con menos pasión, y realmente se ve un partido republicano bastante unido. Ayer hubo muy fuertes discursos, muy buenos. Lo que se temía también de esas manifestaciones en su contra, realmente no. En su contra de los misma gente del Partido Republicano. Sí, pero si tú te fijas, son realmente minorías. No hubo una tal manifestación como estaba proyectado o como habían los servicios de inteligencia norteamericanos habían estimado.
O sea que yo pienso que se va a desenvolver bastante bien y que Donald Trump va a salir fortalecido. Tú sabes que aquí no se puede hablar bien de Donald Trump porque nosotros los latinos vemos a Donald Trump como un ente, pero tratamos de ser realistas. No, eso es terrero. Realistas de la situación, y Donald Trump realmente yo pienso que va a salir fortalecido de esta elección. Cuando usted habla de que, eso es un dato importante, tal vez para que los políticos dominicanos vean cómo se hacen las alianzas, y no debemos pasar por alto esto del vicepresidente. Entonces, el hecho de que medio el vicepresidente lo obligara o lo presionara para que él tomara su decisión, es para que esa gente que apoyan a ese vicepresidente en esta asamblea estuvieran tranquilas con quién es ese vicepresidente, y no que él no pudiera cambiar ese vicepresidente posterior a la elección. Todo, yo pienso que hay un poco de todo. La principal razón, entiendo que es el hecho de que es este candidato, escogido, es una persona que pertenece al establishment norteamericano y del partido. Es una persona más ecuánime, una persona muy conservador, que es lo que Donald Trump le critica a los republicanos, al ser un tipo un poco más extremista, un poco más fuera de la norma del partido. Entonces, al tú tener esta persona que es un tipo más ecuánime, le compensa y tiene un contraste realmente interesante. Aunque la razón principal de que Donald Trump escogió a Pence es el hecho de su conexión y su cercanía con importantes donantes del Partido Republicano que han financiado la campaña en los últimos 12 años. Las campañas, como los hermanos Koch, que son muy allegados a este señor. Entonces, si tú te fijas, Donald Trump tenía un problema, porque Donald Trump tenía un problema de finanzas, aunque todo el mundo lo ve como que él pudiera financiar su campaña. Eso no creo que sea cierto. No le estaban dando cuarto a los ricos. No, exactamente. Entonces él necesitaba un candidato que realmente pudiera aglutinar y que pudiera tener esos contactos y ese favorable para poder financiar su campaña, que viene ahora bastante fuerte. En República Dominicana estamos hoy discutiendo una ley de partido. Esa ley de partido, uno de sus acápites, de sus temas, es el del financiamiento de los partidos. Se habla de que, miren, no pueden haber recursos en exceso de particular, los recursos del producto del narcotráfico, cuidarse de quién hace los aportes de campaña, y siempre se pone de ejemplo los Estados Unidos. Miren que en Estados Unidos una persona no puede aportar más de $1,000 y pico de dólares. Luego Terrero nos aclaraba, no, eso lo están modificando. Ahora ya las empresas pueden, diciendo quiénes son, hacer sus aportes de cualquier cantidad. ¿Cómo es el sistema de aporte y de financiamiento de los partidos en Estados Unidos? ¿Y cuánto cuesta una campaña allá? Bueno, la campaña se estima de 1.200, 1.300 millones de dólares. ¿Y el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, el Estado le da fondos a los partidos allá? No. Los fondos que obtienen los partidos provienen de donantes particulares, de donantes que son allegados al partido. Hay muchas empresas, como tú mencionas, hay muchos billonarios norteamericanos que por tradición son personas que aportan esta cantidad de dinero, porque tú te preguntarás cuánto habrá costado solamente el levantar esta convención. Pero el Partido Republicano tiene sus mecanismos. Por eso te mencionaba que era muy importante para Donald Trump tener un aliado que fuese el aliado de estos contribuyentes. Pero allá una empresa o un particular, un rico, puede decir que con dinero de su empresa, que no es una empresa pública, me imagino, puede decir, yo le quiero donar a Donald Trump o a Hillary Clinton $50 millones.
Bueno, hay regulaciones para eso, no es, y tiene que estar muy bien establecido, no es que vino un dinero, fíjate que se ha mencionado algunas veces, por ejemplo en el caso de Hillary, que recibió donaciones disfrazadas, es lo que ellos han llamado, con el asunto de la contratación de sus servicios como oradora. Y hay, por ejemplo, incluso el caso del gobernador de Kentucky, creo que fue de Kentucky, sí, que tuvo una situación hace poco porque recibió dinero de un magnate chino y ahora hay un escándalo con eso. Pero te digo, cuando hay donantes realmente solventes que demuestran el desinterés, entre comillas, de esta donación, pues entonces la situación es distinta. Y ellos, valga la redundancia, son los que conforman realmente lo que denominamos el establishment, que no es un comité. La gente se pregunta, ¿el establishment? ¿Qué es el establishment? El establishment no es un comité que se reúne, nosotros somos el establishment. El establishment lo conforman este tipo de personas, este tipo de conglomerados que son, por ejemplo, los hermanos Koch, que te repito, son unos donantes muy significativos del gobierno. Podemos recordar, por ejemplo, en el caso de 1972, con la reelección del presidente Richard Nixon, cuando sus principales donantes, y creo que lo siguen siendo, en el estado de Texas, hay muchas personas que nosotros no conocemos los nombres, nosotros conocemos los nombres de los megabillonarios como Bill Gates y ese tipo de personajes. Pero hay muchos archirricos norteamericanos que han financiado las campañas durante más de 50 años. Y fueron los que decidieron en algún momento también quitar, por así decirlo, a Richard Nixon del poder en 1974. Usted habla muy claro del desinterés, entre comillas, cuando esos aportantes le dan dinero a los candidatos, porque lógicamente hay un interés. Claro, claro, es una situación que yo llamaría, es un problema del sistema, el sistema de democracia. O sea, no hay un sistema perfecto y es muy obvio que si un personaje así, o sea, aporta, es un gran aliado del Partido Republicano y el Partido Republicano gana las elecciones, pues de alguna manera estas personas están protegidas y de alguna manera tienen algún tipo de interés, porque sí, la única vía que yo veo como una donación que no es con interés es una donación anónima. Claro. Y realmente por en ejemplo, este caso no aquí se habla mucho de que, por ejemplo, el embajador norteamericano fue un aportante y de la causa de los LGTB. O sea, un grupo de LGTB apoyaba la candidatura del presidente Obama y entonces eso, aparte de buscar votos, también buscaban recursos. Y eso se traduce después en un beneficio. La designación en la República Dominicana y en otros estados, en otras repúblicas también. Claro, la diferencia está en que, como tú entenderás, no el manejo político. No sé si tú viste de un empleado que tenía Hillary, no recuerdo su nombre, que fue un gran donante. Su padre viene de una familia muy rica, creo que son de Arabia Saudita, y él trabajaba en el Departamento de Estado en la administración de Clinton y luego, bueno, se armó un escándalo porque la persona no tenía ni la experiencia ni tenía el currículo para llevar a cabo la posición en la que fue designado. Claro. Y entonces abruptamente lo despidieron, pero eso te demuestra a ti un tipo de cosas que quizás se maneja, pero evidentemente en Estados Unidos no ocurre igual que en los países nuestros, en la cual eso se lleva sin control y que cualquier persona a la clara, por así decirlo, obtiene un cargo o un favor político a causa de eso. Claro, o sea, en esto estamos de acuerdo, o sea, tiene que haber las cualidades y las calidades para por lo menos ocupar. En el caso del embajador, es un abogado reputado, con bufete en los Estados Unidos y eso. Me gustaría enfocar en lo siguiente. El fenómeno Trump, que es un fenómeno por todos los lados, por donde quiera que uno lo mueve, es un fenómeno. Me gustaría que usted enfocara un poquito el tema de las encuestas. Hace semanas, no meses, semanas, Donald Trump estaba por debajo de Hillary Clinton en la intención de voto, en casi un 10% o un poquitico más.
Ya y todos los demócratas estaban contentos. Pero después, inclusive después que Sanders le da el respaldo a Hillary, que estaba muy difícil, están prácticamente empatados según la última encuesta que ha hecho el New York Times. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nosotros, usted, que puede ser un analista, puede decirnos a nosotros qué pasa, qué ocurre o cuál es el fenómeno realmente? Bueno, evidentemente son dos candidatos que, aunque su personalidad son fuertes, en el interés del electorado son candidatos débiles, son candidatos muy vulnerables. Los dos. Los dos. Hillary es una candidata, fíjate que ella no ha logrado realmente cautivar, si tú comparas a Hillary con Obama en el 2008, o sea, son años luces, o sea, Obama representaba un liderazgo sólido. Hillary es una candidata distinta, es una candidata más vulnerable, tiene al estar tan comprometida con el denominado establishment durante tanto tiempo, en un momento donde yo entiendo que el apetito del electorado está cansado de ese tipo de cosas, es una candidata que es muy frágil. En el caso de Donald Trump, es un candidato que tiene un discurso adecuado, aunque ha metido la pata, por así decirlo, en muchas ocasiones, pero es el discurso que la gente quiere oír, porque es un discurso más fuerte, aunque él, de por sí, yo asumo, y los datos lo dicen, él ha cometido errores por la boca, como lo denominó el expresidente Fox de México, que él, o sea, todos esos errores que él ha cometido, pero en función de estrategia, Donald Trump ha trabajado casi perfecto. Él ha sido su única ventaja y su única desventaja. Pero esto lo hace ser también muy vulnerable en el electorado. Si tú te fijas, Donald Trump tenía, no sé en cuánto antes, las últimas 2 semanas, porque te dijo, está muy ambivalente porque ninguno de los dos tiene un sólido apoyo. Tú mencionabas de hace 2 semanas, un 12 puntos le llegó a llevar en algunas encuestas de CBS y de Fox, 12 puntos a Hillary, y de un momento a otro, o sea, 2 semanas, están empatados. ¿Qué te indica eso? Que ahí realmente no hay una fluctuación que tiene que ver exacto. con lo que dicen esa semana. Es más o menos. Y bueno, y el rechazo de Trump andaba por el 70 hace 2 semanas, el de Hillary por un 56. O sea, fíjate. Eso sí puede, ¿qué candidatos, marcar la diferencia. Naturalmente, pero qué candidatos no se ha visto nunca en la historia norteamericana un candidato con tantos rechazos que pueda convertirse en presidente? Y sin embargo, ahora mismo yo te puedo decir, luego de ayer, de las actividades de ayer y viendo el panorama hoy, si las elecciones fueran hoy, yo creo que Trump gana. Pero vamos a hacer ese breve ejercicio antes de continuar. Pasaron las 2 convenciones, Hillary candidato oficial, Trump candidato oficial. ¿Usted realmente, con lo que queda de campaña, le ve posibilidades a Donald Trump de ser el próximo presidente? Claro que sí, muchas posibilidades. Te mencionaba que yo creo que si las elecciones fueran hoy, con el protagonismo que hay ahora mismo, el candente tema del terrorismo, fíjate que él se ha orientado en criticar a Obama, la política de Obama, porque Obama, él quiere asociarlo completamente a Hillary, de una manera de que se vea que no va a haber un cambio. Y realmente las encuestas han demostrado que el pueblo norteamericano tiene temor, quiere un cambio más agresivo en un sinnúmero de cosas. La gente menciona lo del muro, pero si tú le preguntas a un americano en relación a todo el muro, incluso más, tú le preguntas a un latino que vive en Estados Unidos y está de acuerdo con eso. La gente que vive en Estados Unidos y que está legalmente allá no quiere más gente allá. Eso nosotros lo vemos de una manera, pero cuando se está allá, el mismo dominicano, el mismo latino que llega a Estados Unidos, oyen en su programa, pero realmente es así. No quiere más gente. Es más americano que... Pero ¿usted cree que la gente está clara en que el presidente no puede hacer eso? ¿O porque él le dice que lo va a hacer? Porque el presidente no tiene facultad para hacer lo que él está diciendo que va a hacer. Algunas cosas él puede, por eso también es interesante su escogencia como vicepresidente. Este señor
Pence fue 4 veces congresista, tiene muy buena relación Y gobernador también. en el Congreso. Antes de estar en la gobernación del estado de Indiana. Pero realmente el asunto el presidente tiene muchas facultades y puede perfectamente de manera administrativa lograr muchas cosas. Por ejemplo, lo del muro. Una pregunta, ¿qué le ha afectado realmente en la credibilidad a Hillary Clinton desde el 2008 cuando ella estaba compitiendo con Obama, que estaba muy bien situada, no tenía tanto rechazo? ¿Cuáles cosas le han afectado para llegar a ese nivel tan alto de rechazo? Si es por el problema de los correos electrónicos, si es su participación como secretaria de Estado, con el tema de Benghazi, sus relaciones con el presidente, con su esposo. ¿Cuál cosa realmente usted cree que haya sido lo que le ha afectado significativamente, que la lleve a ella a deteriorar su imagen? Yo pienso que es su asociación con el establishment. Hillary Clinton tiene la imagen de ser una candidata maniatada, una candidata que responde a muchos intereses. Yo entiendo que esa es la razón principal, porque en el 2008, fíjate, Bill Clinton, independientemente que Donald Trump lo acuse como de ser uno de los peores presidentes de Estados Unidos, yo pienso que no es cierto. Bill Clinton fue un hombre excepcional como líder. Sí era, si tú te fijas, en 1992, cuando Bill Clinton ganó las elecciones, era un candidato como fue Obama en el 2008. En este caso se estuvo como contrincante a George Bush, el padre, que perdió, pero Bill Clinton nadie sabía quién era. Bill Clinton era gobernador de Arkansas, un estado pequeñito, Sí. y de un momento a otro se convirtió en presidente de Estados Unidos y creó y fundamentó un liderazgo sólido. Hillary tiene una personalidad distinta. Se dice que tiene una personalidad más fuerte que la de Bill Clinton. Claro. Pero ya esos gobiernos vienen, y el asunto de la gente asociarla, se van desgastando, el discurso se va desgastando. Y yo pienso que su principal rol, eso de los correos, lo han querido, vamos a poner, magnificar por el asunto y asociarlo al terrorismo, asociarlo a que ella es de alguna manera permisiva, que fue de hecho lo que determinó el FBI al momento de ya hacer su veredicto final. Pero Hillary, su razón principal es esa asociación que se ve oculta como una mano que la dirige, es lo que entendemos. Esto no es parecido a lo de Carter con la cuestión de los rehenes, que prácticamente lo sacaron de la presidencia, como dicen los dominicanos, por blandito. Ven el pueblo norteamericano una situación parecida, como que necesita como una mano dura fuerte. Fíjate, es interesante el tema de que tú mencionas de Jimmy Carter. Jimmy Carter vino al poder, era el gobernador de Georgia, de un estado mucho más grande que el Arkansas, pero vino en un momento, tampoco nadie sabía quién era Jimmy Carter. En 1978 es cuando viene la transición real entre la renuncia de Richard Nixon, que Richard Nixon fue reelegido en 1972 hasta 1976, pero entonces en 1974, a raíz del escándalo de Watergate, Richard Nixon tiene que renunciar y entonces asume el poder Gerald Ford, que era vicepresidente puesto, no fue el reelegido, porque el que era vicepresidente de Richard Nixon era Spiro Agnew, que tuvo que renunciar 2 años antes, en 1972, por un escándalo de corrupción, cuando había sido gobernador de Missouri. Entonces, viene este candidato, Gerald Ford, que es como un candidato intermedio, es el candidato de 1978, pero también representaba al establishment de ese momento, y Jimmy Carter viene siendo una voz, un aire fresco, era como alguien puro que realmente venía a la Casa Blanca en momentos, te repito, donde había una oscuridad. Es algo similar a lo de ahora, aunque Donald Trump no es Jimmy Carter.
Es una situación No, distinta. yo digo la salida de la Jimmy Carter, que salió en medio de los rehenes. En la crisis de los rehenes, claro, de Teherán. Bueno, si tú te fijas, el asunto de Jimmy Carter era candidato era el contrincante demócrata en contra de Ronald Reagan, que fue quien ganó las elecciones en 1980. Pero en realidad él era el candidato. En este caso, por eso quizás lo que mencionábamos anteriormente, Donald Trump está tratando de asociar todo el tiempo a Obama con Hillary, como que son el mismo, y quizá en eso hay un parecido, ¿no?, con la situación de la crisis del homicidio, hay una de la película, crisis de Teherán. Una película que es Viaje al pasado, entonces donde uno le dice allá en el pasado, ¿no?, el tipo viaja al pasado, dice, mira, en tal época Reagan será presidente de los Estados Unidos. Sí, ese es Back to the Future 1. Dice, ese actor va a ser presidente. Sí, la recuerdo esa Este escena. hombre del espectáculo va a ser presidente. Mire, Porque él licenciado, maneja muy bien la prensa. la parte que tiene que ver con República Dominicana, Andrés Terrero y yo vivimos discutiendo, o a veces hasta un poquito de chiste con lo que tiene que ver con la candidatura de Trump, de Hillary, de que si la conveniencia hacia el mundo, las posiciones, de que si Trump es muy fuerte, el muro, la parte migratoria, los musulmanes, Haití. Si desde su punto de vista, usted que ha venido dándole seguimiento al discurso y a la oferta, a la posible oferta, tanto de estos partidos con lo que tienen dentro, o sea, todo el mundo conoce lo que es el Partido Republicano, el Partido Demócrata, lo que hacen tradicionalmente su forma de gobierno, como hoy, sobre todo el caso de Trump, que tiene posiciones específicas, vamos a decir, personales, de planteamientos con respecto a su forma de ejercer la política. ¿Qué usted cree de que en cada caso, qué pasaría con respecto a la República Dominicana? El tema migratorio, la política, la misma política LGBT, todo lo que está ocurriendo, el comercio internacional, ¿qué usted opina? Bueno, yo pienso que a diferencia de lo que mucha gente asume, que Hillary Clinton es más conveniente para el país, no quiero decir que Donald Trump sea más conveniente. Yo lo que pienso es que a República Dominicana, como nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, a nosotros nos conviene que Estados Unidos esté económicamente mejor. Es cuando la economía de Estados Unidos crece, nosotros de alguna manera nos beneficiamos. Se menciona de que Hillary Clinton y vamos a decir, el clan Clinton tiene muchos intereses en Haití. No sé si ustedes habían escuchado de un hermano de Hillary que tenía una serie de negocios, claro, que se hicieron en Haití. Bueno, de esa manera. Sin embargo, también vemos que Hillary viene con frecuencia a República Dominicana. Pudiéramos decir, bueno, le conviene al país. Yo pienso que nosotros no tenemos problemas ya migratorios hacia Estados Unidos. En Estados Unidos hay una sólida colonia dominicana. En el aspecto económico nos conviene bastante por el asunto de las remesas y un sinnúmero de cosas indirectas también que recibimos por parte de esto que tiene que ver con la migración. Pero realmente Donald Trump, yo te pudiera decir que si él... la medida que él está tomando, que es de alguna manera cerrar un poco Estados Unidos y hacerlo más eficiente, no creo que nos afecte, porque realmente nosotros no competimos con productos norteamericanos. Las cosas que nosotros producimos en República Dominicana y que exportamos hacia Estados Unidos son productos que se van a seguir exportando, porque Estados Unidos no lo produce y no es lo que yo creo que le interesa eficientizar. Entonces, yo te diría que nosotros no tenemos peligro con ninguno de los dos candidatos al final de cuentas, aunque, ojo, Hillary Clinton, con el asunto de los intereses más por Haití, pues habría que profundizar un poquito en ese tema para ver realmente si nosotros pudiéramos decidir esa votación, quién nos convendría de los dos. Una pregunta final de mi parte. Lo que los norteamericanos están viendo podría ser la debilidad de un partido demócrata en enfrentar fuertemente al Estado Islámico, ISIS, por ejemplo, que si el presidente Obama ha sido quizás débil o moderado en el tema de enfrentar el terrorismo.
Sin embargo, Hillary debería quizás cambiar un poquito su discurso y ver y aprovechar las cosas que han pasado. Por ejemplo, Osama Bin Laden, un terrorista bastante fuerte, y fue eliminado por Obama. Obama, con su grupo de la OTAN y los aliados, ha tratado de enfrentar a ISIS. Lo que pasa es que ese enemigo es muy difícil. Es un enemigo que está en todas partes y que lo representa muchísima gente, voluntarios. En ese sentido, ¿qué estrategia puede hacer, en su opinión, Hillary, para asegurarle a la gente, al norteamericano, de que tanto los demócratas con un presidente demócrata pueden estar en control de la situación? Yo sé que los presidentes demócratas que han salido o que no se han reelegido, como Jimmy Carter, que son de los pocos que no se han reelegido, se le ha hecho por el tema de las debilidades. En el caso de Hillary, tiene el problema de Benghazi, que aunque salió exenta del tema, mataron a un embajador por una negligencia y por un tema maltratado y en ese país, y realmente, pero salió bien. ¿Qué debe hacer? Bueno, es difícil cambiar una estrategia ahora. En 3 meses. Claro, de tú cambiar y que tú vas a ser más agresivo. Tomando en cuenta tú que mencionas lo de el asunto de la debilidad del partido, de los candidatos del Partido Demócrata. Hay un asunto interesante también, y tú te fijas que en esta elección, vamos a decir, en esta campaña, desde el inicio en las primarias, ha tenido más proyección el Partido Republicano, ha tenido más visualización. Y la razón es que el Partido Republicano, por tradición histórica, los partidos duran, la alternabilidad ha sido 8 años el demócrata o 8 años republicano. Ya el Partido Demócrata lleva 8 años. O sea que la tendencia usual es que haya una alternabilidad. Y a eso ha venido lo que tú mencionas del asunto del terrorismo y de un candidato fuerte. Ronald Reagan, como mencionaba anteriormente, ganó en 1980 precisamente porque era esa mano dura. Igualmente en 1988, cuando fue elegido George Bush, igual. Pero no voy más lejos. Pero era mano duro y no se religió. Bueno, pero en el año que vino, en el 1988, él no pudo reelegirse. Él fue el candidato, pero perdió ante Bill Clinton. Pero si nos vamos a 1952, por ejemplo, cuando Truman había sido presidente y cualquiera fue que tiró la bomba atómica, pero en ese momento, con el asunto de la guerra de Corea, con un sinnúmero de cosas, el gobierno, el pueblo exigía un candidato fuerte y por eso ganó. Entonces, ¿cómo se llama? Dwight Eisenhower, que también duró 8 años y luego vino nuevamente el Partido Demócrata. O sea que ahí es alternabilidad. O sea que si no vamos a ese fundamento histórico, esta elección es republicana. Bueno, ¿usted ve? Ay, mamá. Yo creo que usted va a perder las elecciones. ¿Va a votar 2 veces? Le damos las gracias al licenciado Leonardo de León, nuestro invitado del día de hoy, que vino a hablarnos un poquito sobre las elecciones en los Estados Unidos. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Tiene que volver más adelante a ver cómo van las cosas. A la hora. Para seguirle el paso a Donald Trump. A su amigo. A ver qué pasa.